país 1.800 puntos, dólar promedio a 57 pesos, lo sumamos a nuestro especialista, uno de los especialistas de C5N en temas económicos, Julián Guarino. Juli, buen día. ¿Qué tal, Rubén, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, una semana marcada entonces por lo que sucederá con este desembolso o no del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, yo lo escuchaba atentamente a Tony Coleman, obviamente coincido con lo que él señala. Esta visita es, uno podría decir, es protocolar en parte y al mismo tiempo, por supuesto, se aprovecha y se toma contacto con los principales referentes en términos económicos de la oposición política. ¿Por qué el fondo quiere ver a Santiago Cafiero, a Cecilia Todesca, a Matías Culfas? Bueno, los quiere ver porque yo creo, poniéndome en lugar del Fondo Monetario, tiene que hacer un desembolso, 5.400 millones, ustedes decían, tiene que hacer otro en diciembre de 1.000 millones y ya después no queda mucho más. Y sin embargo, digamos, en lugar del Fondo Monetario, lo que quieren son precisiones en torno a cuál es la orientación, cuál es el sentido que van a tener las políticas económicas del equipo de Alberto Fernández. Esto es lo que está buscando antes de hacer un desembolso, que obviamente igual tiene que hacerlo porque está comprometido y porque el fondo tiene la misma sensación que tenemos todos de que si ese desembolso no se hace, se precipita muchísimo el derrumbe de los activos argentinos. Claro, y en ese contexto también sumar este dato: en agosto las reservas del Banco Central cayeron en 9.500 millones de dólares, y yo me imagino que el Fondo Monetario Internacional se debe preguntar, ¿no?, qué pasa en definitiva con este dinero que gira. Sí, a mí me parece importante y por supuesto es interesante la aclaración, decir esto, digamos en el estatuto del fondo, pero sobre todo en el acuerdo y en el programa que se firma con Argentina, hay determinado tipo de pautas que el fondo le pone a la Argentina y que la Argentina ha cumplido, es decir, más o menos las recomendaciones las cumplió, el efecto de esas recomendaciones, digamos el desenlace y los efectos sobre la economía es lo que estamos viendo. Pero al mismo tiempo, cuando el fondo hace un desembolso, no es que lo hace porque lo tiene comprometido, en rigor lo hace siempre y cuando las medidas que ha tomado la Argentina estén funcionando en términos de lo que el fondo entiende que es un objetivo cumplido. Es decir, no, el fondo no tendría por qué hacer un desembolso si entiende, por ejemplo, que esos dólares van a ir a perderse irremediablemente y que no van a servir para que la Argentina, por ejemplo, entre algunas cuestiones, retome la posibilidad de financiarse en los mercados financieros internacionales. Ahora, cuando la oposición dice que Argentina incumple algunos de esos artículos con ese dinero que va a parar a financiar, digamos, tasas de interés y demás, entonces, ¿qué hay de cierto en esa postura? Bueno, no, a ver, la Argentina todavía está en principio dentro del acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que quiero decirles es, filosóficamente hablando, el fondo tendría que hacer el desembolso siempre y cuando lo que recibe Argentina del Fondo Monetario sirva para conseguir objetivos que están al final del camino. Esto es normalizar las finanzas, normalizar la balanza de pagos de la Argentina, normalizar la posibilidad de que la Argentina acceda como cualquier país a emitir un bono y que pueda refinanciar vencimientos. Nada de todo esto está pasando. Entonces hay un margen para que el fondo no haga el desembolso. De todas maneras, políticamente se entiende que está cercano al presidente Macri, que tiene la influencia de los Estados Unidos, y uno podría pensar, si se saltearon la letra chica durante tanto tiempo, quienes formaron parte del Fondo Monetario, ¿por qué no habrían de hacerlo ahora? Por eso me parece que quiere asegurarse el fondo de que el próximo gobierno va a seguir en la línea que tuvo y por eso están teniendo estas reuniones. Sí, en los tiempos, Juli, ¿habrá resolución, crees que pronto? ¿Se van a seguir reuniendo? Ayer muchos marcaban una reunión con la CUNSA que finalmente no ocurrió, sí con el presidente del Banco Central, encuentro el primero que va a ser en el día de hoy, más allá de varios equipos técnicos que aseguraron que venían trabajando. Bueno, a ver, los tiempos podrían extenderse, esto es cierto. Claro. Igual me parece que está claro y uno lo puede charlar eso con fuentes de gobierno, pero también con fuentes de la oposición, en que si se genera alguna especie de vacío entre las reuniones que están teniendo ahora, la reunión que marcaba Tony Coleman, que es
la que va a terminar evaluando las cuentas públicas de la Argentina, que todavía no ha ocurrido. Hablarle al directorio para darle el visto bueno para hacer el desembolso y que ese dinero llegue efectivamente a la Argentina, puede pasar más tiempo del que se había pronunciado. Yo creo que estamos hablando casi de mediados del mes de octubre. Y con otro interlocutor, ¿no? Teniendo en cuenta que antes era Duhovne. Claro. Ustedes piensen que quienes firmaron el acuerdo, no hay ninguno de los referentes que firmó el acuerdo. No está Christine Lagarde, no está Federico Sturzenegger, no está Nicolás Duhovne. Es decir, la verdad que no hay ninguno de los, de los artífices de ese acuerdo que estén presentes. Eso seguramente Juli, también es importante. Esto, a este retraso que vos mencionás, ¿puede complicar de alguna manera a la Argentina? Sí, bueno, por supuesto, y me parece que también en un punto hay una sensación del gobierno en seguir al detalle cuál es el camino que va a tomar el Fondo Monetario. Por un lado, digamos esto, el Fondo Monetario es socio de la Argentina. ¿Por qué es socio? Bueno, porque le ha prestado una cantidad de dinero enorme y porque además, si uno revisa taxativamente las condiciones en las cuales le ha prestado el dinero, se ha salteado la letra chica, como yo decía, teniendo en cuenta que ha hecho desembolsos a un gobierno que ha utilizado ese dinero para financiar una fuga, teniendo además medidas que son, digamos, contradictorias con lo que se le pide al fondo. Se le piden dólares, pero al mismo tiempo el gobierno sostiene sin límite temporal la liquidación de exportaciones, es decir, el exportador hoy no tiene por qué traer los dólares al país. Claro. De hecho, hay un documento muy interesante que ha analizado la diputada Fernanda Vallejos, que está mensurando en 20.000 millones de dólares los dólares que todavía no han traído los exportadores al país en el último año, en función de lo que han sido las exportaciones declaradas ante la FIP y también declaradas ante el INDEC. Atención con este dato, porque de la misma manera uno podría pensar que si esos son los dólares legítimos que tienen que ingresar al país y no están ingresando, bueno, ¿con qué razón entonces el Fondo Monetario hace desembolsos que después se terminan yendo? Julián Tuni te saluda. La verdad que te muestra que hay 20.000 millones de dólares que están en poder de los exportadores y es como también un lugar donde Alberto Fernández tiene que buscar soluciones para el futuro, ¿o no? Sí, a ver, cuando uno, Tuni, lo hemos charlado en algún momento, cuando uno busca 3 o 4 medidas que no generen un impacto adverso en términos políticos a la próxima gestión, pero que de todas formas le sirvan para timonear lo que es un déficit de balanza de pagos muy importante que tiene nuestro país, yo creo que va de suyo que quizás un encaje a los capitales especulativos. Por otro lado, esta medida, ¿no? Recuerdan ustedes que el gobierno anterior tenía un plazo de entre 60 y 90 días para que un exportador traiga los dólares al país, que después puede comprarlos, no es que tiene que quedarse en pesos, pero la realidad es que los dólares en principio tienen que ser liquidados en el mercado local. Entonces, me parece que esas medidas que en algún momento se dejaron de lado por parte del gobierno del presidente Macri, el equipo de Alberto Fernández está pensando en eso de base, ¿no? De base para tratar de encauzar un poco el problema que tiene la Argentina con la balanza de pagos. Bien, Julián, muchísimas gracias por este contacto. Volvemos a hablarte en otro momento. Un saludo grande. Hasta luego.